Hoy terminamos el estudio del significado de la Semana Santa. Nos va a faltar muchísimo, mis hermanos, pero de verdad, pues no quiero extenderlo tanto. Algunos de ustedes han tomado el estudio acerca de este versículo, Mateo 12:40, cuando dice: así el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches estará. Es importante saber por qué dice en el corazón de la tierra. Muchos predican que estuvo en el infierno, porque dice que bajó a lo más profundo de la tierra, pero creo que más adelante daré ese estudio de que no está hablando del infierno, sino está hablando del lugar de los muertos y también del seno de Abraham y etcétera, pero se va a quedar para otro estudio más. Hoy vamos a ver Mateo 12:40. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ya estuvimos viendo por qué le llaman Semana Santa. Estuvimos viendo que es un ecumenismo únicamente a donde están uniendo todas las religiones, y por eso la gente pues ni cuenta se da de si es bíblico o no es bíblico. Estuvimos viendo en la semana pasada también acerca de los 3 días y las 3 noches bíblicamente, cómo va coincidiendo cuando nos damos cuenta que una cosa es la Pascua y otra cosa es el día de reposo. Pero hoy vamos a ver ahora el otro lado de cómo el catolicismo ha enseñado lo que es jueves, viernes y sábado y domingo, y que no coincide para nada las fechas, cómo las han cambiado. Incluso yo no sé si ustedes llegaron a ir a ver la representación del Vía Crucis y todo, y hablan de 3 caídas y no sé qué tanto más, y vamos a ir viendo cómo ellos lo fueron acomodando a su libre albedrío y no lo fueron acomodando conforme dice la palabra de Dios. Muchos podrían argumentar que Jesús no murió en viernes y que tampoco resucitó el domingo, pero entre el conflicto entre lo que Jesús dijo y lo que la mayoría de los cristianos cree y practica, seguirá hasta el fin. Por más, mis hermanos, por más que estemos nosotros tratando de enseñarle a la gente la verdad, va a ser muy difícil. ¿Y por qué va a ser difícil que la gente no entienda el verdadero significado de la muerte de Cristo y todo? Porque no han nacido de nuevo. Y probablemente hoy le digamos: mira, Jesús no murió en viernes, pero la gente no lo va a creer y podrás cansarte. Entonces lo principal para nosotros es predicar el evangelio. Esto que estamos enseñando es para los hijos de Dios, pero si ustedes quieren enseñárselo a los que no son hijos de Dios, yo te pregunto, ¿tú crees que van a dejar de celebrarlo como están acostumbrados? Claro que no. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros que ya tenemos el Espíritu Santo, entonces ya podemos entender qué es verdad y qué es mentira. Y la Biblia es clara cuando nos dedicamos a escudriñarla para encontrar las verdades de Dios. O sea, no podemos estar diciendo que conozco la verdad de Dios si yo no la escudriño. Antes de poder yo dar una enseñanza, antes de poder enseñarle a alguien algo, yo primero tengo que estudiar, primero tengo que escudriñar y ya después entonces compartirlo. ¿Recuerdan lo que dice Primera de Timoteo? Que no se impongan las manos de ligero, y menos a un neófito o un nuevo en la palabra. Pero tristemente, muchas veces queremos hacerlos que cambien sus tradiciones sin haber nacido de nuevo, y eso es imposible. ¿Por qué? Porque las tradiciones están arraigadas, mis hermanos. Si para nosotros, los hijos de Dios, a veces como que de verdad no se podrá celebrar esto, de verdad no se podrá celebrar, y ahí andamos buscándole por un lado y por otro porque no queremos dejar nuestras tradiciones.
pero ya cuando verdaderamente el Espíritu Santo de Dios nos muestra, es cuando las desechamos totalmente. Cuando las desechamos, ya no estamos aferrados. Por eso vemos que mucha gente que, según dice tener el conocimiento, se aparta del camino y al rato ya está celebrando sus tradiciones. ¿Por qué? Porque tienen arraigadas esas tradiciones en su corazón y esas solo van a salir a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso no te sorprenda que muchos ahora ya estén nuevamente celebrando tradiciones que no le agradan a Dios. Esas tradiciones están tan arraigadas que para muchos es difícil desistir o nadar contra la corriente del mundo y prefieren ese sincretismo religioso. Yo les voy a dar algunas tradiciones que nosotros como hijos de Dios ya no hacemos, pero que muchos han tratado de tergiversar para que puedan seguirlas celebrando. Hay tradiciones muy fuertes como ahora ya le dicen la Navidad cristiana. O sea, ya la maquillaron y dicen es una Navidad, pero no es como los del mundo. La de nosotros es Navidad cristiana. ¿Sí? Otros dicen, no, las bodas ya no son como las bodas de ellos. Llevan todo lo que es el catolicismo. Llevan sus lazos, llevan padrinos, llevan todo lo que lleva el catolicismo, pero dicen, pero ya no hay sacerdote, entonces ya es una boda cristiana. ¿Sí? Yo no sé de dónde sacaron tampoco, porque en la Biblia no dice los 15 años cristianos. Oiga, pastor, ¿y puedo celebrar los 15 años a mi hija? Ya sé que no va a ser con alcohol ni con música mundana, pero lo podemos hacer porque va a cumplir 15 años mi hija. ¿Por qué? Porque quieren esas tradiciones meterlas al cristianismo, mis hermanos, y los 15 años cristianos no existen. No existen, no son bíblicos. Creo que ya hemos hablado de los 15 años, ¿verdad? De cómo lo que hace el mundo es decirle al mundo, mira, ahí está mi hija, puedes hacer con ella con lo que quieras, porque ya tiene la edad. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, es ilógico que nosotros busquemos acoplar los 15 años cristianos a la Biblia. Imposible. Otra cosa, los bautizos cristianos. Y van a decir, ¿pero cómo los bautizos cristianos? Sí, a donde te dan tu fe de bautizo. Ya te dan tu fe de bautizo y ya llegas y dices, soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Porque ya me bauticé. Se ha vuelto ya también algo como que con eso yo estoy comprobando que ya me tumbaron los cuernos o que ya soy hijo de Dios. Y mira, tengo mi título de que ya soy bautizado. Mi fe de bautizo cristiana. O sea, de verdad, mis hermanos, han confundido tanto el Halloween cristiano, que no le llaman Halloween, pero le llaman, ¿qué? El día de la vida. Pero lo hacen el mismo día que toda la gente está celebrando el Halloween. Entonces, ahí vemos las tradiciones o la cristoteca. Porque como los jóvenes están acostumbrados a ir al antro, pues no le vamos a poner antro porque se oye muy feo, antro cristiano. Entonces mejor le ponemos cristoteca, algo que también es antibíblico, mis hermanos. Pero volvemos a lo mismo, están tan arraigadas las tradiciones que la gente, los que no son verdaderamente hijos de Dios, están tratando de darle a los nuevos cristianos, entre comillas, lo que necesita su carne. Y por eso les dan ahora ya su cristoteca. Y en la música pasa lo mismo, mis hermanos. En la música, tristemente también, unos se aferran a solo himnos cristianos. ¿Por qué? Porque en el catolicismo cantaban cantos gregorianos, los nuevos cristianos se convierten y ahora solo himnos cristianos. Y no se mueven de ahí. Otros dicen, bueno, también podemos tener salsa cristiana para aquellos que les gusta moverse un poquito más. Tenemos salsa cristiana. Otros dicen, bueno, no, salsa cristiana como que es mucho. Mejor rap cristiano. Para los jóvenes, para que se sientan en ambiente, y ya hasta el chúntaro cristiano, y etcétera, y etcétera. Y de verdad, mis hermanos, tristemente, toda esa música que se dice cristiana, la gran mayoría de los inconversos escuchan el ritmo, pero no escuchan la letra. No escuchan la letra, por eso no hay conversión. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es predicar la verdad.
Y así me podría pasar horas y horas enumerando la mezcla de lo santo con lo profano, lo verdadero con la mentira, y nunca voy a terminar, mis hermanos. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Yo no le puedo decir a alguien, oye, ya no escuches esa música, es mundana, esa música es del diablo. Primero que se convierta y solito va a dejar todo lo demás. Eso es lo importante, que se conviertan a Cristo. Algo que también quiero dejar bien claro es que si voy a predicar la sana doctrina, tiene que ser sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sin quitarle, sin aumentarle, sin sentimentalismos ni carnalidades. Yo sé que a muchos no les agrada eso de que, ay, pastor, le falta amor. No, dije sin sentimentalismo. Yo tengo amor, tengo sentimientos, pero no por el sentimentalismo voy a dejar la disciplina o voy a dejar la exhortación, porque la exhortación también es amor, la disciplina también es amor. Pero si yo mezclo el sentimentalismo con la carnalidad, voy a terminar totalmente desviado. Bueno, eso fue una entradita acerca de cómo está el mundo ahorita, mis hermanos. Pero vamos a continuar con el verdadero significado o la controversia de la Semana Santa. Y vamos a ver lo que yo les decía al principio, ese gran dilema. ¿Cómo le hacen los católicos y algunos que se dicen cristianos para que coincida una crucifixión entre el Viernes Santo, según ellos, y el Domingo de Resurrección, con lo que Jesús y la Biblia dicen? Vamos a ir viendo cómo ellos van metiendo poco a poco, según el punto de vista tradicional, según ellos, no coinciden 3 días y 3 noches, ya lo dijimos, pero vamos a ver cómo lo hacen ellos para que entendamos y veamos que nunca va a coincidir. Primero, el enigma entre viernes y domingo. Jesús fue muy claro. Jesús dijo, voy a estar como Jonás en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. La tradición dice, murió el viernes y resucitó el domingo, y para nosotros son 3 días. Así lo dice la tradición. Y cuidado si te pones a preguntarles, porque para ellos es viernes, sábado y domingo, son 3 días. Y se acabó. Oye, pero dice 3 días, 3 noches. Viernes, sábado y domingo, son 3 días y 3 noches. Así que no me digas más y no los vas a sacar de ahí. Y como la tradición está tan arraigada y no les gusta leer la Biblia, o si la leen les da sueño, únicamente la usan para dormir, y mucho menos, si no la leen, mucho menos la van a escudriñar, prefieren creer que Jesús fue crucificado y enterrado un viernes y resucitó muy de mañana un día domingo, y con eso ellos acaban el problema. Yo no sé si has tratado de platicar con las personas y dicen, pues yo no sé, pero a mí me dijeron que es viernes, sábado y domingo. Y así se quedan, y no más. Y la mayoría de los teólogos, eruditos, religiosos, pastores, sacerdotes, saben que este es un problema. ¿Y qué hacen al respecto? La mayoría trata de solucionar el conflicto con el argumento de que cualquier parte de un día o de una noche puede contarse como un día o puede contarse como toda una noche. Y ya, con eso terminamos el estudio, mis hermanos. ¿Ya se dieron cuenta? Ya fueron 3 días y 3 noches. No, no es cierto. No es cierto, mis hermanos. Vamos a ver, Domingo de Ramos. Según ellos, el Domingo de Ramos fue un domingo antes de la resurrección. Si ahorita que estamos según en las fechas de ellos, el domingo pasado fue el domingo cuando entró nuestro Señor Jesucristo montado en un pollino. Y efectivamente, en la Biblia sí nos habla que Jesús entró montado en un pollino. Entonces ya con eso tú te puedes defender, si no eres erudito en la palabra de Dios, y dices, mira, Jesús sí entró. Y le dices, ¿pero cuándo entró? Un domingo, por eso se llama Domingo de Ramos. Ah, sí es cierto, no había yo entendido eso, ahora entiendo por qué es Domingo de Ramos. Vamos a dejar a un lado si fue domingo, si fue lunes, si fue martes, si fue miércoles, porque no lo habla la Biblia.
La Biblia en Mateo 21, 8 al 9 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Yo te voy a dar dos explicaciones, el por qué pasó todo esto. Uno, porque en la Pascua, de acuerdo al Antiguo Testamento, Dios así había estipulado que en el tiempo de la Pascua se levantaran ramas y se ondearan y se cantaran salmos, se cantaran himnos, etcétera. Ese era el tiempo de los tabernáculos y después tenían que dormir en tiendas. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿por qué le hicieron esto a nuestro Señor Jesucristo? Recuerden que ellos estaban esperando un Mesías, un Salvador, que los libertara de la opresión de los romanos. Entonces ellos empezaron a hacer eso: Hosana, Hijo de David, porque sabían que venía de la raíz de Isaí, de la familia de David, y creían que Jesús iba a entrar y acabar y arrasar con todos los romanos. Y ellos dijeron: no, pues aquí a sacar machetes, espadas, de todo, y acabamos con los romanos. Por eso, mis hermanos, después de que ven que Jesús no hace lo que ellos querían que hiciera, empezaron a gritar más adelante, cuando lo apresan: crucifíquenlo. Porque ellos esperaban un libertador de la carne y no esperaban un libertador del espíritu. Bien, esto lo dejamos, vuelvo a repetirles, si fue domingo, si fue sábado, si fue lunes, lo vamos a dejar así porque la Biblia no nos dice. Pero ahora sí vamos a empezar con su Semana Santa. Yo no sé si saben que ustedes saben que la Semana Santa para ellos inicia desde el lunes, pero los días últimos, viernes, sábado y domingo, son los más fuertes o los más santos para ellos. Vamos a ver, ellos, los católicos y algunos cristianos, tristemente, dicen que Jesús el lunes entró y tiró a los, a los vendedores en el templo de Jerusalén. Mateo 21:12. Ahí sí voy a querer que vayan ustedes, que vayan siguiéndome con la lectura y vayan siguiéndome con las anotaciones, mis hermanos. Vamos a ir viendo cómo empiezan a dejar de coincidir las enseñanzas que ellos dan a lo que dice la Biblia. Dice en Mateo 21:12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Según ellos, esto sucedió el lunes, pero según la Biblia, si ustedes leyeron anteriormente, en el 21, 8 y 9, está hablando que entró a Jerusalén. Entonces en el 12, cuando dice y entró en el templo de Dios, nos está explicando que fue el mismo día que entró a Jerusalén. Ellos dicen, el domingo entró a Jerusalén y el día lunes expulsó a los cambistas. Mentira. El mismo día que entró a Jerusalén y que la gente gritó: Hosana, Hosana al Hijo de David, el mismo día fue cuando él hizo eso de echar fuera a todos los que vendían y compraban. Entonces ahí empieza la controversia. No fue domingo y lunes, sino fue el mismo día que entró a Jerusalén, el mismo día expulsó a los cambistas. Otro error que dicen, que a los cambistas los expulsó porque estaban haciendo negocio. Creo que ya les he enseñado muchísimas veces, hermanos, que estaba permitido vender ahí dentro de Jerusalén, dentro del templo. Sí estaba permitido vender palomas, vender corderos, vender becerros, sí estaba permitido. Pero el problema es que estaban vendiendo kilos de 900 gramos, estaban vendiendo animalitos todos lastimados, magullados, etcétera, y fue eso lo que hizo enojar a nuestro Señor Jesucristo, y por eso defendió el templo, expulsando
a todos los que vendían y compraban en el templo, porque mucha gente llegaba y sabía que ese cordero estaba magullado o lastimado, pero como sabían que le salía más barato, pues decían: con eso me ahorro un dinerito, voy, lo presento al sacrificio y de esta manera ya voy a poder, ahora sí, ganarme un dinero y estar delante de Dios presentándome bien. Eso es en contra de lo que se enseña en la palabra de Dios. Según ellos, el martes santo, vamos a Juan 13:21. Supuestamente ellos, los católicos y algunos cristianos, dicen que el martes santo Jesús le dijo a sus discípulos que Judas lo traicionaría. Todo esto, mis hermanos, lo estoy sacando, es Juan 13:21. Esto, mis hermanos, lo estoy sacando de enseñanza católica, ¿eh? No vayan a decir: ¿y de dónde lo sacó, pastor? De los católicos mismos esto enseñan. Para que no vayan a creer que yo lo estoy inventando. Ellos así lo enseñan y ellos lo llevan a cabo así también en su historia de, ¿cómo se le llama? La representación de la Semana Santa. Dicen en Juan 13:21, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Juan 13:21. Si ustedes leen detenidamente, esto no lo dijo Jesús un martes, ni 3 días, ni 4 días antes. Lo dijo el mismo día que tomaron la cena o la Pascua. Mas, sin embargo, ellos, para que les coincidan las semanas, dicen: el martes, Jesús dijo que Judas lo iba a traicionar. Jesús lo dijo durante la cena, y para corroborarlo o para mostrarlo bíblicamente, en Mateo 26, 21 al 22 dice: y mientras comían, ¿qué comían? La cena del Señor. Digo, la Pascua, perdón. ¿Sí? Mateo 26, 21 al 22. Dice: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Dice que mientras comían, ¿qué comían? La Pascua. La Pascua, entonces no fue el martes, sino fue exactamente el mismo día de la Pascua cuando nuestro Señor Jesucristo habló de que lo iban a traicionar. Según la tradición católica, el miércoles santo, Judas Iscariote conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús. Si hubiera sido el miércoles santo, mis hermanos, de acuerdo a ellos, entonces no sería inmediatamente. Según la Biblia, nos habla que fue antes de la cena, pero no nos habla de que fueron días anteriores. Y aquí en Mateo 26, 14, 15, ¿sí? Aquí nos habla lo que ellos dicen. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Bien, aquí ustedes dirían: no, pues sí, entonces Jesús sí dijo bien que iba a traicionarlo a alguien, y también ellos, los católicos, están bien porque Judas Iscariote conspiró con el Sanedrín para traicionar a Jesús. Aquí el error. Si ellos dicen que fue miércoles santo y a Jesús lo entregan o lo apresan el viernes, entonces nos está sobrando un día. Porque según ellos fue el miércoles y según la Biblia nos habla que fue antes de la cena. Antes. Si nosotros vemos bíblicamente, entonces fue el mismo miércoles en la mañana o el martes en la noche cuando fue a ofrecerles a Jesús. Si lo vemos de acuerdo a ellos, entonces ellos hubieran dicho que era el jueves, pero ya no les coincide en su obra de teatro.
¿Por qué lo digo de esta manera, mis hermanos? Porque la Biblia dice que fue antes de la cena de Pascua. Antes de la cena de Pascua. Ahí mismo en Mateo 26, pero en el 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces, en ese transcurso, era un día antes de la Pascua, en ese transcurso fue cuando Judas Iscariote fue a hablar con los del Sanedrín. Supuestamente Jueves Santo. Vamos otra vez. De verdad, mis hermanos, si a ustedes no se les caen las vendas ahorita, es porque todavía no les ha amanecido. Dice que el Jueves Santo Jesús lava los pies a los apóstoles, celebra la cena y el nuevo pacto. Si ustedes recuerdan, el jueves, de acuerdo a la Biblia, el lavamiento de pies no fue un día antes de la entrega de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo le lavó los pies a los discípulos, a los apóstoles? El mismo día. ¿Y cuándo fue? Después de la cena. Entonces, si nosotros viéramos de acuerdo a ellos, fue el mismo viernes. Y de acuerdo a la Biblia, fue el miércoles. El mismo miércoles, mis hermanos. Así que después de haber cenado, dice en Juan 13:5, luego, Juan 13:5, cuando dice luego, significa después de haber cenado. Acuérdense que la palabra luego tiene dos significados. Luego es antes o luego es inmediatamente. Entonces aquí podemos decir, después de que cenaron, puso Jesús en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y ustedes van a decir: pastor, pero como que nos falta todavía un poquito más. Entonces Juan capítulo 13 versículo 4 nos explica lo que acabo de leer. Dice: se levantó de la cena. ¿Cuándo fue? Después de la cena. No fue el jueves, no fue un día antes, sino fue después de la cena. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y en el 5 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos. De acuerdo a la tradición católica, primero lava los pies y después toma la cena. De acuerdo a la palabra de Dios, primero toma la cena y después lava los pies. Si se dan cuenta, hay cambios, un cambio total, una diferencia total. Y ya después, entonces, nos volvemos otra vez a reacomodar y vemos que primero fue la cena y después fue el lavamiento de pies. Y ellos dicen: primero fue el lavamiento de pies, después fue la cena y después fue como ellos le llaman, la Eucaristía. Nosotros le llamamos el nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, nosotros aprendemos que nuevamente está equivocado. Viernes Santo de ellos. Dicen que Jesús es encarcelado y es interrogado por Caifás y Pilatos. No fue viernes, no fue en ese día, pero ellos toman Juan 19:16 y dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, aquí ellos nada más toman esto, pero no dicen fecha, no dicen nada, para que eviten hablar de las fechas de viernes, de miércoles, de jueves, de etcétera. Pero la Biblia nos dice que no fue en viernes. La Biblia nos dice que no fue en viernes, ni siquiera nos habla del viernes, sino que nos dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Estas dos historias, Juan 19:14 y 19:16, están hablando del mismo día y no están hablando de un viernes para día de reposo después.
o Shabbat o sábado, sino está hablando de un día de Pascua. ¿Por qué el escritor Juan no dijo que era viernes? Porque no era viernes. ¿Por qué no dijo, entonces era miércoles? Recuerden que en ese tiempo no había lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En ese tiempo era día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8, etc. Día 7, perdón. Así que entonces estamos aquí para que entiendan que la preparación de la Pascua fue en miércoles. Sábado Santo, según ellos. Dicen que María estaba sola y en la víspera de Pascua, y en la Biblia nos dice que estaban María Magdalena y María, madre de José, estaban viendo dónde ponían el cuerpo de Cristo. Ahorita les estoy dando citas bíblicas, mis hermanos. Y ahorita vamos a lo mejor ya muchos ya dijeron, ya fueron muchas citas bíblicas, ya nos enredamos, ya no sé qué pasa, ya no sabemos cómo embonarlo, pero ahorita les explico bien. Todo sin citas bíblicas. Domingo de Pascua. Según ellos dicen que el domingo resucita a nuestro Señor Jesucristo. Otra gran mentira. Ellos dicen que muy de mañana resucitó Jesucristo y que por eso se abre la gloria el sábado para recibir a Jesús allá en el reino celestial, y ya después el domingo lo ven resucitado porque fue cuando resucitó Él. El abrir la gloria no es la resurrección de Jesús. El abrir la gloria es cuando supuestamente Jesús va delante del Padre y se presenta. A eso le llaman ellos abrir la gloria. Pero ya después se presenta delante de ellas, ya aquí en la tierra. Pero eso es el domingo según ellos. Mas sin embargo la Biblia dice que cuando llegaron las dos Marías, la tumba ya estaba vacía. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, mis hermanos? Bueno, ok. Voy a tratar de explicarlo más claro. Si nosotros nos vamos con el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, probablemente podríamos acomodar todo y decir, ahí están los 3 días, las 3 noches, estuvo todo lo que hizo Jesús y está perfecto, yo lo creo y así se queda. Pero si nosotros empezamos a acomodar la Biblia, vemos que toda la enseñanza que a mí me dieron en el catolicismo y que dicen algunos cristianos tristemente, no coincide absolutamente nada con la Biblia. Ahora yo les pregunto, ¿qué vamos a creer? ¿A lo que dice la tradición o a lo que dice la palabra de Dios? Y lógicamente deberíamos de responder lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Bien, ahora vamos con los argumentos. Argumentan que los últimos minutos de la tarde del viernes cuenta como el primer día. Los primeros minutos de la tarde del viernes cuenta como el primer día. La noche del viernes como la primera noche. El sábado como el segundo día. Y la segunda noche del sábado también lo toman como el segundo día. Los primeros minutos del domingo en la mañana lo toman como el tercer día. Si se dieron cuenta, ahí coincide de acuerdo a ellos. Viernes, primer día, sábado todo completo, segundo día, y domingo por la mañana, tercer día. Pero si nosotros nos vamos a lo que dijo el Señor, 3 días y 3 noches, entonces empezaríamos a ver y que no calza la cuenta. No coincide la cuenta, porque en todo caso tendríamos 3 días y solo 2 noches. Porque nada más la noche del viernes y la noche del sábado. Y podríamos decir, bueno, todo el viernes completo, todo el sábado completo, pero y nos falta lo del domingo. No coincide, no vuelve a coincidir. Y de verdad, mis hermanos, esto me da tristeza mucho, porque muchos cristianos o dicen ser cristianos están defendiendo esto y dicen que Jesús murió el viernes y que porque en ese tiempo los hebreos y los judíos ellos hablaban de 3 días y aunque fuera mediodía, pero Jesús fue claro, dijo 3 días y 3 noches.
Otro problema que se presenta es que Juan 21 dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces ahí nos quitan ¿qué? Otro día o mediodía y nos quedamos con 2 días nada más. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo acá, nos quedamos con día y medio. Todo el sábado y un poquito del viernes. Día y medio, mis hermanos, no coincide para nada. Así que nos debemos de dar cuenta bien, mis hermanos. La Biblia dice que todavía estaba oscuro el domingo por la mañana y que la tumba ya estaba vacía. No resucitó en domingo. Imposible que haya resucitado en domingo y que María llegó muy de mañana cuando todavía estaba oscuro y que ya estaba, ¿cómo se llama? Vacía la tumba. Entonces nos quedan 2 días y 2 noches según los cálculos de ellos. Jesús ya había resucitado mucho antes del amanecer, por lo tanto, él no estaba en la tumba y cuando despuntó el día del domingo, así que de ninguna manera esto puede contarse como un día. El domingo se corta inmediatamente. Se desaparece, mis hermanos. Y la suma sigue sin cuadrar. Trata de enseñarle todo esto al católico. Ahora, el propósito es no dejarnos engañar y no argumentar lo clásico, mis hermanos. Ese es el propósito de esta enseñanza. O sea, el propósito no es de que te llenes de números y números y números, sino el propósito es decir a quién le voy a creer, a la palabra de Dios o a la tradición. ¿Sí? O muchos dirían, clásico, pues lo importante es que murió y resucitó, ¿no? Y podríamos quedarnos con eso, mis hermanos. Podríamos terminar con este problema y decir, total, pues Jesús murió y resucitó. Pero entonces caeríamos en lo mismo que todas las tradiciones. Entonces vete al catolicismo y di, pues yo aquí creo que Jesús murió y resucitó. Y creo que ya pagó por mis pecados. Y creo que soy salvo. Y creo que me voy a ir al cielo. Y ya. Y nos vamos todos al catolicismo, mis hermanos. Y ya termina todo el problema. Pero entonces estamos dejando de creer en lo que la palabra de Dios dice. Porque si fuera así, pues no nos preocupamos por la doctrina. ¿Para qué estudiamos doctrina? ¿Para qué tenemos el compromiso de conocer a Dios? Si ese Jesucristo, eso fue lo que dijo. El propósito es que conozcan a mi Padre y al que fue enviado por Él. Entonces, mis hermanos, si no queremos doctrina, si no queremos aprender, cerramos la Biblia y seguimos como vamos. Estaría bien fácil, ¿verdad? Pero entonces no somos hijos de Dios. Porque si fuera así, mis hermanos, pues Dios es para todos, Dios a todos ama. Pero hay un versículo que nos previene de todo esto, unos versículos. 2 de Corintios 11, 13, 15. Pablo sabía que había muchos que estaban tratando de engañar al pueblo de Dios. Y por eso es que escribe esto en 2 de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos, los que están tratando de confundir a la gente, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mis hermanos, los ministros que se están disfrazando no traen sotana, de verdad. Los ministros que se disfrazan se dicen cristianos, hablan cristianés, predican palabra de Dios, pero tristemente te van confundiendo poco a poco. Por eso hay tanto
tantas personas que creen que van a ser salvas y el día que entren, que lleguen delante del Señor, les va a decir: yo no los conozco a ustedes. Ahora, mis hermanos, todo esto que están aprendiendo no es para que se lo guarden nada más y digan: ya, con esto ya voy a ser salvo. No, esto es para confirmarte que debes de estar comprometido con el Señor y ver si verdaderamente eres salvo. Porque es importante, mis hermanos, conocer al Señor, saber si verdaderamente son hijos de Dios cada uno de ustedes. Segunda de Corintios 11, pero en el 1, arriba de donde estábamos leyendo ahorita, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. 11, 1 al 4, segunda de Corintios. Dice: porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo. ¿Con cuántos esposos? Con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu con el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué se estaba refiriendo Pablo con todo esto? Que muchas veces Pablo les estuvo enseñando y enseñando y enseñando al pueblo de Dios, y venía cualquier hijo de vecino, les enseñaba otra cosa y decían: no, esto es más fácil y esto sí lo creo. Tristemente, el pueblo de Dios no está muriendo, no está perdiéndose porque le falta conocimiento, sino porque está desechando el conocimiento. ¿Sí se acuerdan que ya leímos ese versículo, verdad? Y dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y ya más adelante conocimiento, y después más adelante dice: porque tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé también a ti. Mis hermanos, lo importante es el conocimiento, lo importante es la doctrina, lo importante es conocer verdaderamente a Dios, al Dios que los ha salvado. No nada más es decir: sí, creo en Cristo y ya. El católico cree en Cristo y ya. El testigo de Jehová cree en Cristo y ya. El presbiteriano, el bautista, todo mundo cree en Cristo y ya. Nosotros no podemos ser esas personas que decimos: creo en Cristo y ya. Yo tengo que conocer al verdadero Cristo de la Biblia. Tengo que amar al verdadero Cristo de la Biblia. Tengo que dejarme guiar por el verdadero Cristo de la Biblia. Porque vienen y predican otro Cristo, predican otro evangelio. Aquí les está diciendo, ¿o no? Dice: porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, o reciben otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. Da tristeza de verdad, mis hermanos, ver cómo mucha gente llega a alguien y te habla, te muestra los espejitos como a los aztecas, y se dejan deslumbrar y dicen: ay, es oro. Mis hermanos, no podemos dejarnos manipular por el enemigo. Tenemos que escudriñar las Escrituras. No podemos estar tolerando las mentiras de los que se disfrazan como ángeles de luz. ¿Y por qué depende? ¿Por qué es tan importante esto, mis hermanos? Porque depende de todo esto tu salvación. Depende de todo esto tu salvación. Si tú no estás creyendo en el verdadero Cristo, no eres salvo. Si no, tú no conoces al verdadero Cristo, no eres salvo. Aquí lo está diciendo bien claro: tienen otro Cristo, conocen otro Cristo, se dejan guiar por otro Cristo, por otro falso profeta, por otro falso maestro. ¿Y qué es lo que va a suceder al final? Vida eterna en el lago de fuego. Vida eterna en el lago de fuego. Por eso es que es importante que defiendan lo que la palabra de Dios dice. Y les voy a leer este himno que vamos a cantar, mis hermanos, ya para terminar. Porque quiero que cuando lo canten con entendimiento. Dice así: puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuando necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor,
refugio eterno. Mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente. Mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada en mí, nada bueno en mí yo encuentro. Mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré. El Cordero digno es Salvador. Pagó mi deuda. Se lo debo todo a Él. Cantaré y siempre yo le alabaré. Él mis manchas ha lavado, suyo siempre seré. Jesucristo es mi deleite. Grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface. Cristo mi tesoro es. Cantaré, el Cordero digno es. El Salvador pagó mi deuda. Todo se lo debo a Él. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas Él lavó con su sangre carmesí. A ese Cristo es al que debemos de predicar, mis hermanos. En ese Cristo es en el que debemos de creer. En ese verdadero Cristo que murió por nosotros, y independientemente, mis hermanos, si fue viernes, si fue sábado, si fue domingo, aquí lo importante, mis hermanos, es que creas en el verdadero Cristo. ¿Sí? Porque si tú estás creyendo en el que ellos están predicando, déjame decirte que no es el verdadero. Porque el verdadero no murió en viernes. El verdadero no hizo lo que ellos predican. Así que nosotros tenemos que creer en un Cristo verdadero, en un Dios de la Biblia, en un Cristo de la Biblia, en unos predicadores bíblicos, porque si no, entonces lo único que vas a hacer es estar confundido durante mucho tiempo, y cuando te presentes delante de Él, el Señor te va a rechazar, porque no te casaste con el Cristo verdadero, sino te casaste con un Cristo que te presentaron y que no te importó cómo era. Simplemente dijiste, me cae bien ese Cristo, me caso con Él, y después te vas a dar cuenta que era Satanás disfrazado como ángel de luz. Vamos a orar, mis hermanos.